Y entonces uno lo primero que ve es un problemón gigantesco que tiene la Argentina que no se terminó y que se viene acentuando cada vez más, mes a mes, porque un gobierno toma estas medidas que son muy cruentas y que son muy traumáticas para la economía de cualquier país, solamente cuando tiene un problema muy, muy serio. Y el problema muy serio se expresa de mil maneras. Uno veía viendo los primeros 5 días de de septiembre, una pérdida de reserva de Mm. 600 millones de dólares y una caída de reservas desde el principio de año de 2.300, en un contexto donde la Argentina tiene un superávit comercial que es el más grande desde 2009, o sea, pese a que hay un superávit comercial enorme, no por buenas razones, pero es lo que hay, la gente siguió demandando y demandando esa compra de $200 por mes, que se hizo cada vez más masiva, cada vez más importante y cada vez más peligrosa para las reservas que van quedando. Y como todos los argentinos sabemos, cuando se ponen medidas restrictivas así para impedir la compra de un bien, es porque ese bien es escaso, no queda. Mm. Entonces, o se encarece o se limita, que es lo que acaba de hacer el Claro. gobierno de las dos maneras. Lo encareció al ponerlo a 130 y lo limitó al evitar que mucha gente compre si gasta con tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que la gran pregunta que uno tiene a esta hora es si esa medida es eficiente, porque hoy te ponen el dólar que vos podés comprar, el solidario, como quien dice, a 130, que es donde está el blue, y puede ser eficiente siempre y cuando el blue se queda en 130. Claro. Pero si, como se produjo siempre, mucha gente ve que el dólar es un bien escaso, que prácticamente no quedan, y sale a comprar dólares en el blue a cualquier precio, y bueno, la brecha puede volver a ampliarse y podemos volver al mismo problema Claro. del cual se Ahora, intenta tengo una salir. pregunta, Ernesto. Digo, el por qué el bien es escaso y sube, el porqué de la necesidad de este mega, super, ultra cepo, hasta personas de $200, que en muchos casos era el modo de, con el puré, venderlo al negro, tener 6 o 7 mil pesos. Recién escuchaba, no importa de quién, una conversación fuera de cámara de alguien que decía, yo compraba los $200 y con eso pagaba la cuota del colegio de los chicos que tengo que seguir pagando. Digo, el problema es de que faltan, es la escasez de dólares, comparto. ¿Por qué es? ¿Por un ataque de especulación de la gente o por un modelo que hace que se vayan los dólares, que no vengan las inversiones, que las empresas se fuguen? ¿A qué lo atribuís? No, no hay una respuesta unívoca. Evidentemente, es como dicen los sociólogos, policausal. Seguramente Spert o Maxi lo van a poder explicar mejor que yo. Lo que sí sé es que cuando en la Argentina hay un pequeño problema, y todos los países tienen pequeños problemas, desde hace muchos años, los argentinos rápidamente recurrimos a lo que sentimos que es sólido, que es el dólar. Y es Claro. una gran enfermedad, una gran patología. Y cuando hay un gran problema, eso se multiplica. Entonces, cuando vos tenés un problema que es, a ver, el cepo no lo puso Alberto Fernández, lo puso antes Macri, Sí, claro. y antes Cristina, y Sí. antes Cristina, con lo cual, y ahora Alberto Fernández lo acentúa, con lo cual es evidente que no tiene que ver con una visión política, con una visión económica, una pertenencia, sino es un problema realmente muy terrible, histórico en la Argentina, que es quizá, mira, cuando Marcelo Slotto, mi amigo, Mm. murió en unos días se va a cumplir un año. La última conferencia que dio fue 3 días antes en Comodoro Rivadavia. Y yo la tengo guardada y él decía, por más vueltas que le he dado, no hay forma de resolver el problema argentino si no conseguimos dólares. Bueno, este año la Argentina consiguió dólares. Lo que pasa es que no consiguió en realidad porque no se consumió nada, bajaron fuertemente las importaciones y se creó una brecha a favor de la Argentina por las malas razones, porque no se produce nada, porque no se importan insumos, porque no se importan productos, etc. Ahora, se consiguió esa diferencia. Lo que pasa es que la turbulencia económica que afecta al país desde hace bastante tiempo y con la pandemia más aún, genera ese reflejo que supera todo, supera incluso, y entonces ahí tenés un problema que es económico, psicológico, político, y que va a ser de muy difícil resolución. Vos es que Sí. había en el gobierno, seguramente Maxi está más saltando que yo, pero un debate muy fuerte sobre cómo proceder. Si se Mm. procedía de manera restrictiva, es decir, si se limitaba la compra de dólares o se devaluaba de hecho Sí. la compra del dólar solidario, o si se buscaba una manera de bajar la brecha apelando a otros mecanismos, por ¿Qué es ejemplo, esto? la venta